creador de esta obra de arte o este monumento es Robert Caldwell. Tiene el título de La Puerta de Ishtar en el siglo VI antes de Cristo. La Puerta de Ishtar o de Ishtar fue una de las 8 puertas monumentales, la cual medía 15 metros de altura por 24,5 de ancho, de la muralla interior de Babilonia, a través del cual se accedía al templo de Marduk, donde se celebraban las fiestas del Año Nuevo. Este monumento fue construido por Heródoto. Su nombre fue el Sigurat Etemenanki. Esta se creó en el siglo VI a.C. Etemenanki, el templo de la creación del cielo y de la tierra. Era el nombre de Sigurat, dedicado a Marduk en la ciudad de Babilonia en el siglo VI a.C. de la muralla dinastía Calea. Originalmente de 7 pisos de altura, pocos restos permanecen en la actualidad. Esta fue creada por Dur-Sharrukin. Este es otro monumento, el cual se llama el Palacio de Sargón II. Esta se creó en 721 a 705 a.C. en el Imperio Asiro. La residencia oficial del soberano, en este caso Sargón II, representa el corazón del poder. La majestuosidad y el esplendor fungen como reflejo del poder imperial que hay, características que dotarán de gloria a quien lo haya construido. Esta es una escultura hecha por Hammurabi. Este le nombró Código de Hammurabi en el siglo 3000 a.C. El Código de Hammurabi, datado hacia el año 1700 antes de nuestra era, representa exactamente eso: el rey Hammurabi de Babilonia recibiendo de Shamash, dios del sol y la justicia, las reglas a cumplir para fomentar el bienestar entre las gentes. Este es un mosaico hecho a madera creado por Leonard Woolley. Su título se llamó El Estandarte de Ur. Esta se creó en el año 1917. Es una caja de madera con forma trapezoidal, adornada con un mosaico formado por instrucciones de madreperla y lapislázuli, unidas originalmente a la caja con betún. El Estandarte de Ur es una obra de arte que data de la época de los sumerios, hacia el siglo XXI a.C. Esto es otro monumento el cual al investigar no me surgieron el nombre de los creadores, pero sí su nombre de este monumento, el cual es el Gran Templo de Amón en Karnak. Esta se creó en el año 2200 y 360 a.C. El templo de Karnak es el templo más grande del Egipto y aún hoy en día se siguen encontrando restos y sigue siendo reconstruido. El recinto en el que se encuentra tiene 2.400 metros de perímetro y está rodeado por una muralla adobe de 8 metros de grosor. Este es el monumento de Templo de Luxor. Esta fue creada por dos personas, Amenhotep III y Ramés II. Esta fue creada en el año 1400 a 1000 a.C. El templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo dinastías en el siglo XVIII y siglo XXI y egipcias. Estaba consagrado al dios Amón bajo sus dos aspectos de Amón-Ra. Ra era considerado el dios del cielo, dios del sol y dios del origen de la vida en la mitología egipcia. Este es otro monumento de Egipto, el cual fue creado por Senemut. Su nombre que le pusieron fue Templo de Hatshepsut en Deir el Badhari. En el año 1979 se encontró, no tienen fecha exacta de cuándo se originó. Este edificio principal del complejo de Deir, el Badhari, es el Disier o Dieseru, que significa el Sancta Sanctorum, el templo funerario de Hatshepsut. Esta estructura fue diseñada y dirigida en Senemut, el administrador y arquitecto real de Hatshepsut, para servir a su póstuma veneración y honrar la gloria de Amón.
Esta lamentablemente no pudimos encontrar quién fue su creador, pero es el templo de Ramsés II en Abu Simbel. Esta fue creada en 1279 a 1213 a.C. El templo fue construido en el reinado de Ramsés II para conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh en 1274 a.C. Está dedicado al culto del propio Ramsés, así como el culto de las grandes deidades del antiguo Egipto, Amón, Ra y Ptah. De esta manera, el faraón se situaba como una divinidad más del panteón egipcio. En esa tampoco pudimos encontrar su creador, pero se llama Hipogeos del Valle Real. Esta fue creada en 1070 a 945 a.C. Hipogeo, el griego, cámara subterránea, es el nombre dado a las galerías subterráneas o paisajes excavados con funciones funerarias, sepulcros. A lo largo del tiempo han sido utilizados por innumerables sociedades. Durante el Calcolítico de la península ibérica, en el antiguo Egipto o por los fenicios. Título: Partenón, templo dedicado a Palas Atenea en la ciudad griega de Atenas. El autor es Fidias en el año de 447 y 438 a.C. Consagrado a la diosa Atenea Partenos, el Partenón es uno de los principales templos de construcción dórica que se conservan, y también el más grandioso de los monumentos creados durante la época de Pericles. Título: Templo de Zeus Olympeion, del año 132 después de Cristo. Los autores son Decimus Cosituus, Vorenus, Antistates, Antimachides y Calliascus. El templo de Zeus olímpico, también conocido como el Olympeion, es un templo de Atenas, aunque comenzando en el siglo VI a.C., no fue terminado hasta el reinado del emperador Adriano. En el siglo II, en las épocas helenística y romana, era el templo más grande de Grecia. Título: Templo de Hera, del año 530 a.C. El autor son los colonos griegos. El templo de Hera en Paestum es uno de los vestigios que dejó la cultura griega en territorio italiano. Fue el templo más antiguo de la región y recinto de adoración constante de los fieles a esta mítica diosa. Título: Templo de Apolo Delfos, año 373 a.C. y el autor es Espintaro de Corinto. Delfos era un importante santuario religioso de la antigua Grecia, sagrado para el dios Apolo. Situado en el monte Parnaso, cerca del Golfo de Corinto, albergaba el famoso oráculo de Apolo, que ofrecía predicciones crípticas y orientación tanto a ciudades-estado como a individuos. Título: Templo Erección, del año 421 a.C. por los autores Menesicles y Filocles. El templo griego era una estructura construida para albergar la imagen de culto en la religión de la antigua Grecia. Los templos en sí no solían servir como lugar de culto, ya que la veneración del dios, así como los sacrificios a él dedicados, se realizaban fuera de ellos. Autores: Papa Cefiro y Diácono Calixto. Título: Catacombe de Roma. Año: finales del siglo I a.C. a principios del siglo III después de Cristo. Son una red de catacumbas antiguas utilizadas como un lugar de sepultura a inicios de la cristalina. Incluye 60 catacumbas diferentes y otras aún descritas en un solo 150 a 170 kilómetros de longitud, con cerca de 750.000 tumbas, de la mayoría de las cuales se encuentra bajo la tierra a lo largo de la Vía Apia. Esas catacumbas consisten en un sistema de túneles subterráneos de toda una forma en laberinto. En sus paredes se construyeron nichos rectangulares, en latín locutum en plural, de diferentes tamaños para los entierros, sobre todo para un cadáver, aunque a veces podían yacer dos y rara vez una mayor cantidad. Autor: Demetriano. Título: Castillo de San Ageno, año 130 a 135 después de Cristo.
en un monumento de Roma, Italia, situado en la orilla derecha del Tíber frente al Ponte Aelius, actual puente de San Angelo, a poca distancia del Vaticano, entre el Rione Bogor y el de la Prati, está unido a la ciudad de Vaticano a través del pasillo fortificado demoniado Passet. El castillo ha sido modificado radicalmente varias veces en las épocas medieval y renacentista. Autor: Vespasiano. Título: Coloseo, año 72 al 80 después de Cristo. Es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio Romano, conocido originalmente como Anfiteatro Flavio. Pasa a ser Coliseo porque a su lado había una gran estatua, el Coloso de Nerón, un monumento dedicado al emperador Nerón que posterior sufrió transformaciones y llegó a desaparecer. Autor: Constantino. Título: Arco de Constantino, año 315 después de Cristo. En un arco triunfal de 3 vanos ubicado en Roma, a poca distancia del Coliseo, fue erigido en 315 para conmemorar la victoria de Constantino el Grande de la batalla del puente Mibilio. El 28 de octubre de 312, su altura es de 21 metros con 25.900 metros de ancho y 7.4 metros de profundidad. Fue el último arco de triunfo constituido en Roma durante la antigüedad. Autor: Nicolás Salvin, Alessandro Galilei, Giuseppe Pani. Título: Fontana de Trevi, año 1732 a 1762. Con cerca de 40 metros de frente, es una de las mayores fuentes monumentales del barroco en Roma, Italia. Según la actual división administrativa del centro de Roma, está situada en el Riote de Trevi. Esa es una pintura titulada Adán y Eva. Su autor no tiene autor, es un autor anónimo. Su año creado fue el 201 a.C. Su pintura fue a finales del siglo III en Roma, representando a la iglesia del pecado con el árbol en medio de la pareja. Esta cubre su temor o vergüenza con las hojas de parra. El árbol hace la separación a modo de barrera entre ellos. Dios ha establecido una enemistad entre serpiente y la mujer, entre su linaje y su linaje. El que te pisará la cabeza mientras echas tú su alcañar. Esta es otra pintura que se llama Los jóvenes en el honor de la Babilonia. Su autor es Robert Silverhelm. Fue creado en 1535. Según el relato, el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, constituyeron una estatua de oro cuya orden que se adoraba por todos sus súbditos. Esos 3 jóvenes judíos que formaban parte del exilio hebreo en Babilonia se niega a adorar la estatua. El rey enloquece y manda asesinarlos, introduciéndole en su honor. La siguiente obra se llama Cristo entre Pedro y Pablo. Su autor fue un autor desconocido, no tiene autor. Fue creado en 1592. Catapumba de San Marcelino y San Pedro. Cristo aparece sentado, entronizado con nimos de santidad. Es un estilo que copiará posteriormente el arte bizantino, con las figuras de Pantocrátor. Bajo la imagen de Cristo entronizado se observa la imagen del Cordero, el Cristo sacrificado, que aparece abordado y elaborado por sus discípulos. La siguiente obra se llama La resurrección de Lázaro. Su autor fue anónimo. De hecho,
el paleocristiano, algunas obras de ellos son anónimos porque no supieron quiénes fueron sus autores. Fue creado en 1593. Durante la época paleocristiana, la resurrección de Lázaro se interpretó como una prefigura de la resurrección de Cristo y de los muertos en su juicio final. Catacumba de San Calixto. Vemos jerarquización de la figura y Cristo aparece en mayor tamaño en el resto, para resaltar su importancia. En el siguiente vamos a hablar de un mármol blanco, titulado Sarcophagus of Adelepia. Su autor fue Flavio Julio. El año que fue creado fue 1872. Su significado fue el llamado de sarcófago de Adelfia. Fue encontrado en el año 1872 en la iglesia de San Giovanni alle Catobe, un antiguo templo de la ciudad de Siracusa, Cilicia, cuyo origen se remonta al siglo VI. La pieza, obra de un taller romano, fue realizada en mármol blanco y representa escenas pertenecientes al Antiguo y Nuevo Testamento. La Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, su diseño correspondía a un nuevo concepto arquitectónico, basado en el espacio y que conjuga la planta longitudinal con la central. Fue en un inicio una mezquita del Imperio Otomano. Posteriormente, con el emperador Constantino el Grande, el primer emperador cristiano, se convirtió en una iglesia bizantina y fue uno de los edificios más grandes del mundo en su época. Su función era primordialmente religiosa, su estatus icónico la elevaba más allá. Simbolizaba el imperio bizantino y su poder. Se desconoce sobre el arquitecto. Sin embargo, la iglesia de San Vital de Ravenna reformó por deseo expreso del emperador Justiniano, a partir de construcciones anteriores, con el objetivo de acelerar la integración de los territorios conquistados al imperio bizantino. En esta estructura sustituye la idea de espacio-camino de las primeras basílicas por el de la contemplación del ámbito celestial con mayor carácter ascensional, gracias al esbelto tambor que sostiene la cúpula. El autor es desconocido y el mosaico es de carácter religioso, puesto que representa la costumbre entre los emperadores denominada oblatio imperial, que consistía en realizar ofrendas a Dios. Es por ello que los personajes que portan objetos llevan en parte las manos veladas en las iglesias más importantes de su territorio con el fin de manifestar su fe cristiana. Es uno de los mosaicos mandados a construir por el emperador Justiniano, en el cual fue la primera vez que surge el nombre con los que hoy conocemos a los Reyes Magos, en la iglesia de San Apolinar Nuovo, en Ravenna, Italia. Esta obra es de carácter religiosa, en donde los tres reyes emprendieron el viaje cargando el regalo que ofrecerían al nuevo rey. Cristo Pantocrátor. Su autor es desconocido. La religión es el eje central de la sociedad medieval y en el arte se hace patente la supremacía de Dios sobre el hombre. En cierta forma podríamos considerar que es una manera para que el orden establecido sea atacado por la sociedad, haciéndole llegar a esta mediante el arte. Por así decir, sería que las personas puedan rendir cuentas de sus actos ante el Creador y asumir las consecuencias. Los autores son los hermanos Van Eyck. Fueron los primeros flamencos en usar la pintura a óleo sobre tabla y además de forma muy detallada. Contribuyeron también a efectos propios de esta técnica como la veladura, la alta proporción de aceite en la mezcla, los trompe d'oeil o el aglutinante de secado rápido. Esta obra está compuesta por 12 tablas. Este material presenta escenas del Antiguo y Nuevo Testamento que simbolizan el sacrificio de Cristo en la cruz. Sandro Botticelli fue uno de los primeros artistas de esa época en plasmar temas humanistas, como escenas de la mitología clásica.
Su estilo delicado y lineal brilla en la interpretación de los cuerpos ligeramente alargados, las manos expresivas y los escenarios bucólicos y escénicos. La pintura Venus y Marte se cree que la tabla fue encargada para una boda de la familia Vespucci y probablemente un casoni, es decir, una pintura en un arca de boda, que serviría de espaldar para adornar el dormitorio de los novios. Su significado es el triunfo del amor sobre la guerra, puesto que Venus se encuentra más incorporada y con una ligera sonrisa que nos anuncia su victoria, mientras que mira al dios de la guerra que duerme profundamente. Alrededor de los amantes, unos pequeños sátiros juegan divertidos con la armadura del dios e intentan despertar al dios de su profundo sueño. Otras interpretaciones sería que Venus como el triunfo del pensamiento sobre la discordia representada por Marte. Leonardo entendía el arte como una investigación científica de la naturaleza, como un instrumento de conocimiento. Da Vinci dibujó el hombre de Vitruvio, también conocido como estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano según Vitruvio. Está basado en la arquitectura, una guía de construcción escrita por el arquitecto e ingeniero romano Vitruvio entre los años 30 y 15 a.C. Aunque está enfocado en la arquitectura, el tratado también explora el cuerpo humano, es decir, la geometría de proporciones perfectas, que influyó en el interés de Leonardo da Vinci en la anatomía e inspiró su dibujo. La Mona Lisa es del mismo autor, Leonardo da Vinci. La tesis más aceptada sugiere que se trata de un encargo para hacer el retrato de bodas de Lisa Gherardini, esposa del segundo Giocondo. Este retrato de Leonardo se muestra en 3/4 de perfil, representando la técnica de difuminado, a través de la cual logra dar volumen y por lo tanto vitalidad a la figura. Se cree que nunca dio por concluido el cuadro, de manera que se negó a entregarlo, y estuvo en su posesión hasta el final de sus días. Bruegel busca el realismo, no la idealización típica del Renacimiento, y muchas de sus pinturas ponen en manifiesto lo absurdo y lo vulgar, reflejando las debilidades y locuras humanas. A veces roza incluso la subversión, cargando más la crítica social. En la pintura La caída de los ángeles rebeldes, Pieter se centra en representar la derrota del ejército de Lucifer en la caída de estas criaturas, que venían de ese remolino en el cielo y se están estampando contra la sucia y dura tierra. Todo pintado con el realismo que solo podría tener un sueño o una alucinación. Prácticamente transmite el conflicto entre el bien y el mal, el vicio y la virtud.